Bueno, muy buenas tardes. Es esta una conferencia especial de la Diplomatura en Relaciones Internacionales, fuera del cronograma habitual. Y así es, dada la importancia de dos temas. Primero, la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Ucrania y Argentina. Y segundo es, a mi modo de ver, una nueva y dolorosa circunstancia que padece la sociedad ucraniana. Hoy debe afrontar una clara violación de uno de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Está luchando para no perder su integridad territorial. Ucrania ha soportado en el siglo XX dos tremendos sucesos. La hambruna a que fue sometida en la década del 30 y costó entre 7 y 10 millones. Me costó conseguir una foto que fuera menos impactante. Esta fue la menos impactante que conseguí de esa tragedia. Y no nos olvidemos que a partir de 1941 sufrió la invasión por parte de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo por costumbre no decir la invasión de los nazis, sino de Alemania, porque si decimos nazis, siempre consideré que los nazis fueron un grupo de personas que llegaron a un plato volador y se hicieron de la conciencia toda una nación. La invasión alemana de 1941 durante la Segunda Guerra. Esta imagen, ¿qué nos dice? Así quedó Ucrania luego de la Segunda Guerra Mundial, devastada. Pero no puedo negar la fortuna que tuvo mi país al haber recibido decenas de miles de ucranianos que hoy conforman la maravillosa colectividad ucraniana. De hecho, quien tuvo la idea de esta conferencia, Gastón Marano, su esposa, su cónyuge, es ucraniana. Bueno, hoy nos acompaña para ilustrar este encuentro dos profesionales de la diplomacia. Le paso el micrófono a Gastón Marano, un profesor que nos acompaña hace más de 10 años, especialista en Estados Unidos y también en fundamentalismo. Querido Gastón, muchas gracias por esta idea que se pudo concretar afortunadamente. Gracias, Roberto, a vos por estar siempre para facilitar este tipo de encuentros. La verdad es que es un placer. Como vos dijiste, hace más de 10 años, hace 12 que estamos juntos en la docencia en esto, y siempre encontré en vos el partener ideal para esta clase de propuestas. Es para mí un enorme placer estar coordinando y trabajando hoy en este encuentro. Me parecía muy importante que se recuerden estos 100 años de relaciones diplomáticas entre estos dos países, entre Argentina y Ucrania. Y para el común de los argentinos, Ucrania suena a un país muy lejano. No sé con cuánta claridad, por generalizar, conocemos la historia de Ucrania. No sé con cuánta facilidad nuestros estudiantes, incluso los que tenemos a nivel universitario, yo llevo muchos años de docencia universitaria, distingan a Ucrania de su historia reciente o de su historia con la Unión Soviética. Y la verdad es que pensar a Ucrania desde el siglo XX es mirar una parte muy pequeña de su historia. Estamos hablando de un pueblo que, cuando menos, y ahí se van a pelear, por supuesto, como siempre los historiadores, pero cuando menos se remonta al siglo IX. Y no solamente que tiene esa antigüedad, sino que Kiev fue el centro político de Europa del Este durante una buena parte de nuestra historia, el siglo XI en adelante. Ucrania ha tenido, vos lo has mencionado, Roberto, numerosas incursiones por parte de algunos de sus vecinos, por ejemplo, el caso de la Federación Rusa, mencionaste esta, pero sus antecesores estatales también, numerosas incursiones en su territorio y en su cultura, especialmente del siglo XVIII en adelante. Y sin embargo, esa cultura ucraniana siguió prosperando y se mantuvo hasta estos días. Tal vez no se tenga suficiente conciencia de cuán opresiva fue el régimen soviético sobre la cultura ucraniana.
existieron fuertes prohibiciones respecto al uso del idioma o al uso de los símbolos culturales, incluso de los poemas de los propios escritores ucranianos. Y durante algún tiempo los ucranianos no tuvieron opción, salvo hablar el ruso públicamente. La cultura prosperó, incluso durante la Gran Hambruna, el Holodomor y más adelante. Puedo contar anecdóticamente, ya que contaste que mi mujer es ucraniana, que sus abuelos le contaban a ella que se obligaban a pensar en ucraniano, aunque tuvieran que hablar en ruso para mantener viva la cultura. Tenían que pensar las cosas en su idioma para no olvidar. Y prosperó esa cultura, y no solamente prosperó, sino que se difundió por el mundo. Como vos dijiste, Roberto, tenemos una enorme inmigración, por ejemplo, en Argentina, de ucranianos. Pudo empezar a brillar nuevamente Ucrania y su cultura, por supuesto, después de recuperar su independencia en el 91 y desde allí en adelante, por supuesto. Pero es muy importante que no caigamos, retomando lo primero que decía, en el defecto de que la distancia y las diferencias culturales nos impidan ver las diferencias entre Ucrania y sus vecinos, porque a veces me parece que en nuestra educación secundaria no ponemos demasiado el énfasis en ese lugar del mundo y uno piensa en las ex repúblicas soviéticas como si estuvieran integradas por gente de necesariamente la misma cultura, el mismo idioma, y Ucrania es un claro caso de que no es así. Por eso es importante indagar, ir a la profundidad de la historia de Ucrania. No quiero robar mucho tiempo, seguramente se note mi fascinación por Ucrania excede lo teórico o mi estudio como analista internacional. Materialmente me casé con una ucraniana, así que he dado el paso de la teoría a la práctica y tengo un hijo que podemos decir que el 50% de su sangre es ucraniana, así que estoy en contacto bastante cotidiano con esa cultura. Pero la propuesta es que nos acerquemos más a eso, y por eso es importante que lo podamos hacer de la mano de quienes conocen Ucrania. Y hoy tenemos a un ucraniano y a una argentina, los dos de oficio diplomáticos, que nos van a ayudar en esa búsqueda. Yo voy a empezar presentando al primero de los oradores, que es Valery Olivier. Él, después de una extensa carrera de más de 15 años en materia gubernamental, fue designado como encargado de negocios en la Embajada de Ucrania en Argentina, en Paraguay y Uruguay. El encargado de negocios es la máxima autoridad en ausencia de un embajador que tiene una embajada, o sea, es el jefe de embajada. Es un diplomático que domina el castellano, el inglés, el francés, de una enorme formación cultural, tiene un máster en jurisprudencia, en filología inglesa y en finanzas, y también un doctorado en economía. Y hecha la presentación de rigor, Valery, te voy a dar la palabra para que hagas uso de ella y nos cuentes un poco de tu nación y nos acerques a ella. Muchas gracias a todos por la presentación. Estoy muy honrado a dar discurso en ese foro muy importante, y antes que nada agradecer a la Diplomatura en Relaciones Internacionales y personalmente a Dr. Roberto Osvaldo Cachero Fríos y Dr. Gastón Marano, y muy especialmente a la embajadora, doctora Lila Roldán Vázquez, por siempre estar presente en todo relacionado con mi querido país. Estoy muy conmovido con la presentación y con juego de fotos que prepararon para esa conferencia, y voy a seguir la temática y voy a meterme un poco más profundamente en toda la historia, y porque la verdad que acá en Argentina poca gente se hace distinción de cada uno de países de la ex Unión Soviética, y mi misión acá es para distinguirlo bien. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, perfectamente. Antes, entonces, para entender mejor qué es Ucrania y su lugar en el mundo, permítanme empezar por la geografía. Ucrania está situada en la parte oriental del continente europeo y por lo tanto pertenece al grupo de los países de la Europa del Este. Por su extensión territorial, que es 600 y algo
1000 kilómetros cuadrados. Ucrania es el país más grande de todos los que se encuentran totalmente dentro de Europa. Lo que no todo el mundo conoce es que precisamente mi país es centro geográfico de Europa. Son muchas las apreciaciones de especialistas internacionales que definen que el centro de Europa encuentra en el oeste de Ucrania. Es ahí, en los Montes Cárpatos, que compartimos fronteras con nuestros vecinos y miembros de la Unión Europea, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Ahora, un breve repaso de historia. Como la capital ucraniana es ciudad de Kiev. Fue fundado, según las crónicas, a finales del siglo V después de Cristo. Ya en los siglos X y XI tomamos referencia a Kiev como capital del primer estado de los eslavos orientales en la historia, Kievskaya Rus o la Rus de Kiev, y se convirtió en una de las principales capitales europeas en aquella época relativamente más grande de capitales de Europa. Gracias a los lazos matrimoniales del gobernante más famoso de aquellos tiempos, el gran príncipe de Kiev, Yaroslav el Sabio, que estaba conectado prácticamente con todas las monarquías europeas, ya que hijas y hijos estaban casados con reyes y reinas del Imperio de Bizancio, también de Francia, Hungría, Noruega, Polonia, Inglaterra y otros países de Europa. En todas las épocas para el comercio en Europa tenía una importancia primordial, por ello emergió el famoso camino de los variegos a los griegos, que pasaba desde Escandinavia hasta Grecia por el principal río que atraviesa Ucrania, el Dnipro. En la Edad Media, el territorio de Ucrania estaba dividido entre varias potencias europeas, como el Gran Ducado Lituano, el Estado Polaco-Lituano y más tarde el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Pero también en los siglos XVII y XVIII existía un estado en el territorio de la Ucrania actual, el estado de los cosacos, que se tradujo como hombres libres, o la Sich de Zaporizhia, cuyos integrantes eran valiosos guerreros que bajo el mando del famoso jefe Hetman Bogdan Khmelnytsky hicieron una guerra de liberación nacional a mediados del siglo XVII. En 1710, de la mano de Hetman Pilip Orlik, fue aprobado el documento que se considera una de las primeras constituciones de Europa, Pactos y Constituciones de los Derechos y Libertades de la Sich de Zaporizhia, cuyo original se expondrán este agosto en el marco de los actos solemnes del 30 aniversario de la independencia de Ucrania. A principios del siglo XX, entre 1917 y 1921, después del fin del Imperio Ruso, existió por poco tiempo la República Popular Ucraniana. Justo a partir de allí que establecimos relaciones diplomáticas entre el Estado ucraniano y la República Argentina. El 5 de febrero pasado nos tocó el honor de conmemorar y festejar una fecha muy importante para nuestros países amigos. Hace 100 años que la República Argentina reconoció la entonces llamada República Popular de Ucrania. La delegación de la República participó en la Conferencia de Paz de París, mientras desempeñaba la función de una oficina de representación diplomática temporal de Ucrania en Francia. Fue específicamente allí donde Ucrania, representada por el conde Mikhailo Tishkevich, llegó a conocer y tener contacto con los representantes oficiales de la República Argentina, el embajador argentino en Francia, don Marcelo Torcuato de Alvear. La respuesta casi inmediata argentina al pedido de reconocer a la República se dio a conocer por el decreto del 5 de febrero de 1921. De esta manera, Argentina convirtió en el primer y en aquel momento relativamente corto de la existencia del Estado ucraniano, el único país latinoamericano que reconoció la República y estableció relaciones diplomáticas con nuestro país. La joven República Ucraniana tuvo que luchar contra las tropas del nuevo gobierno de Moscú, dirigido por Vladimir Putin,
perdón, Vladimir Lenin, siempre esos Vladimirs, que no quería que Ucrania fuera independiente. Después de algunos altibajos en su política, nuestra república finalmente sucumbió frente a las hordas bolcheviques y a partir del 1921 Ucrania quedó incorporada en el estado llamado la URSS como una de las 15 repúblicas, entre comillas, hermanas. Como ya mencionaron, tenemos una página muy triste y dolorosa para toda la nación. Los 70 años de dominación soviética fueron desastrosos para Ucrania. En los años 30, nuestro país pasó por una gran hambruna, el Holodomor, organizado desde Moscú para quebrar la resistencia del campesinado e inteligencia ucraniana y para aplicar una colectivización forzada de la agricultura ucraniana. Según varias estimaciones de historiadores, en 1932-33 murieron de hambre artificial en Ucrania entre 4 a 7 millones de ucranianos. Ahora pasamos a la historia más reciente. Después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania finalmente obtuvo su soñada independencia nacional en agosto de 1991, la cual fue confirmada en el referéndum popular el 1 de diciembre del mismo año con más del 90% de los votos a favor. El periodo de la independencia actual de Ucrania puede ser dividido en dos partes, entre 1991 y 2013, cuando Ucrania seguía desarrollándose como Estado soberano, pero mantenía fuertes lazos con Moscú en el ámbito de la Comunidad de Estados Independientes. Y el periodo que siguió, que lo llamamos la Revolución de Dignidad o el Euromaidán, cuando en el último momento el expresidente Víctor Yanukovych, cediendo a la presión y el chantaje de Rusia, se negó a firmar el acuerdo estratégico de asociación con la Unión Europea. Como consecuencia, el pueblo ucraniano salió a manifestarse a la plaza principal de Kiev, Plaza de Independencia o Maidán, en defensa de los ideales europeos contra la política euroasiática que conducía el gobierno de Moscú. Por eso el nombre Euromaidán. Los acontecimientos posteriores son conocidos. 3 meses de manifestaciones masivas en las calles y plazas con temperaturas extremas del invierno, el fusilamiento de los manifestantes indefensos el 20 de febrero de 2014 por la orden directa de los dirigentes del régimen criminal. Esta reacción popular logró la caída de aquel régimen y luego la fuga del expresidente hacia Rusia. Y mientras asumía un gobierno interino encabezado por el presidente del Parlamento, Rusia inició su agresión militar contra Ucrania y ocupó ilegalmente a Crimea. En su afán imperialista, Rusia no nos perdonó la voluntad de los ucranianos de girar hacia Europa, donde está nuestra verdadera identidad. Además de anexar Crimea, Moscú apoya a sus títeres secesionistas en el este del país, en la región del Donbass, con armas, municiones, material bélico, instructores militares e incluso con tropas regulares del ejército ruso que llevan a cabo una verdadera guerra contra mi país. Voy a ser preciso con una definición. La República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol y ciertas partes de las regiones de Donetsk y Lugansk son desde 2014 los territorios ucranianos ocupados temporalmente por Rusia, que a su vez se tornaron en lugares anárquicos. Ahí emergieron las persecuciones, encarcelamientos políticos, los derechos de los ciudadanos han sido arrebatados. Hay falta de libertad de expresión, de practicar la religión, y se le ha quitado a la gente el derecho a preservar la identidad nacional en su propia tierra. Ya llevamos 7 años que defendemos nuestra soberanía e integridad territorial, y lo hacemos contra un enemigo mucho más poderoso. La oficina del
alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que como resultado de la guerra murieron hasta 13.500 de personas. De ellos, 3 y algo son civiles, 4.000 y algo son militares ucranianos y casi 6.000 son de las fuerzas de ocupación rusa. Además, desde el comienzo de las hostilidades en Donbass, entre 29 y 33.000 personas han resultado heridas. De estos, de 7 a 9.000 civiles y 10 a 11 miles militares ucranianos y entre 13.000 de las fuerzas heridos de las fuerzas de ocupación rusas. Un claro ejemplo de apoyo internacional de la soberanía y la independencia de Ucrania fue la votación por la resolución de la Asamblea General de la ONU, Integridad Territorial de Ucrania, aprobada el 27 de marzo de 2014 con 100 votos a favor y apenas 11 en contra. Otro tipo de soporte a Ucrania y castigo al país agresor son las sanciones políticas y económicas aplicadas por muchos países contra Rusia. Esperamos que el mecanismo de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea sean herramientas sistemáticas y eficaces para castigar al Estado agresor y logre detener su política agresiva. Juntos, Ucrania y la comunidad internacional deben permanecer firmes contra la guerra de agresión que libra la Federación de Rusia y dar prioridad al restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Rusia se apoderó de Crimea mediante agresión armada y intentó su anexión ilegal pretendiendo avalar esto a través de un referéndum ilegal y no reconocido por la comunidad internacional. Al ejecutar este ficticio referéndum, violó gravemente los principios básicos del derecho internacional y socavó el sistema de seguridad en Europa y el mundo. Ucrania brega para lograr la total desocupación de Crimea y Sebastopol. Con ese motivo, este año Ucrania lanza un instrumento nuevo, la Plataforma de Crimea. Será un formato de coordinación internacional con el fin de analizar y elaborar las iniciativas de reafirmación del orden internacional de los derechos humanos y de los principios básicos como soberanía y integridad territorial de los estados para resolver de manera diplomática la cuestión del territorio temporalmente ocupado de Crimea. Aprovecho esta oportunidad para invitar a la diplomatura en relaciones internacionales a sumarse a esa iniciativa en el nivel de expertos. No obstante de guerra, Ucrania sigue el camino de transformaciones internas. El rumbo europeo de nuestra política exterior ya es invariable. El 7 de febrero del año 2019, el Parlamento ucraniano votó con la mayoría constitucional a favor de fijar en la Constitución Nacional el rumbo hacia la integración con la Unión Europea y OTAN. Desde entonces, esa norma pasó a formar parte de la ley fundamental de Ucrania. Y eso solo significa una cosa. Tenemos que avanzar por el camino definido, haciendo nuestra tarea para la casa. En primer lugar, trabajando por finalizar el profundo proceso de reformas internas iniciadas en los años pasados, adaptando la legislación ucraniana a la europea en todos los campos, para que cuando estemos listos podríamos hablar sobre un eventual ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Quiero compartir con ustedes una cita que pertenece a la ex funcionaria de la Unión Europea, ex alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad, Federica Mogherini, quien dijo que en los últimos 4 años Ucrania logró alcanzar más progreso en la implementación de reformas que en los primeros 24 años de su independencia. Lamentablemente, sí tuvimos una condición para hacerlo. Como consecuencia de reformas, ya desde el 11 de junio de 2017, los ucranianos gozamos de un régimen de viajes sin visados a 30 países de la Unión Europea
y la llamada zona Schengen. Pese a la complejidad de la situación de la ocupación que padecemos, nuestro Estado se ha visto obligado a destinar recursos para afrontar el conflicto con la Federación Rusa, para hacer frente a las consecuencias internas. Sin embargo, Ucrania supo encarar una gestión eficiente para transitar hacia la recomposición. Así es que la economía ucraniana sigue desarrollándose y después de una caída fuerte del PBI en 2014-2015, los años siguientes tuvimos una recuperación del crecimiento. El gobierno implementó un paquete de reformas que dieron como resultado una modernización y estas dotaron al país de una estructura administrativa más eficiente y competitiva. Reformas en las tarifas energéticas que incluyeron un nuevo sistema de contratación pública en este sector, una reestructuración del sector bancario, reformas en el sistema de salud y de pensiones. Estamos realizando muchas reformas socioeconómicas en nuestro país, pero quizás la más importante, a la vez la más complicada, es la reforma anticorrupción. En ese camino creamos nuevas agencias anticorrupción y un sistema simplificado y transparente de contratación pública. Por eso, con grandes esfuerzos desplegados, hemos podido dar continuidad a las reformas, dotando de confiabilidad y estabilidad a la economía ucraniana, así es frente a la mirada de comunidad internacional. Producto de esas reformas, en el 2019, Ucrania tuvo un sólido crecimiento de 3.2% de su economía. La base de ese crecimiento ha sido una expansión del mercado interno y una muy buena performance del sector agrícola. Déjenme contarles que en 2015 el PBI per cápita de Ucrania fue solamente el $2.055 y ya en el 2019 ascendió a 3.678. Logramos en ese periodo bajar un punto porcentual de desempleo y el año prepandémico el desempleo cayó al 8%. No quiero aburrirles con números, pero en conclusión, las reformas que ha implementado el gobierno de Ucrania en los últimos 6 años se convirtieron en uno de los pilares de la recuperación económica y pusieron a nuestro país en una posición muy representativa. Muchos conocen que durante varios siglos Ucrania era considerada como el granero de Europa por la calidad de sus suelos fértiles, pero en el siglo XX al potencial agrícola de Ucrania supimos agregar un fuerte desarrollo industrial. Hoy en el día somos líderes en varias ramas de las industrias de punta o de conocimiento, como por ejemplo en la industria aeroespacial. Somos unos de pocos países en el mundo que poseen un ciclo completo de la tecnología aeroespacial. Desde la producción de cohetes, lanzadores hasta satélites, colaboramos muy activamente con otras potencias mundiales en proyectos conjuntos de elaboración del espacio cósmico. Y tal vez todos saben que en Ucrania fue fabricado el avión de carga más grande y potente del mundo, Antonov 225, que se llama Mriya, que tiene la capacidad de carga de hasta 250 toneladas, además de muchas otras aeronaves de la familia Antonov. Déjenme compartir con ustedes algunos datos de nuestra cooperación bilateral con Argentina. Nuestro país tiene muchos puntos en común con Argentina. Tenemos una población relativamente muy similar en cantidad. Somos más de 40 millones de ucranianos y además somos países agropecuarios. Y por tal razón somos en algunos casos competidores en algunas mercaderías en el mercado global. Me parece oportuno informar a la audiencia que a nivel bilateral, en la más alta esfera política, tenemos un instrumento de consultas políticas y una comixta, comisión bilateral, donde se llevan los temas de agenda comercial y económico.
Refiriendo al comercio bilateral, tenemos un punto de partida y es una buena noticia para todos los argentinos. La balanza comercial es bien favorable a Argentina, casi 10-1. De $10 que importamos desde Argentina, su país importa solo $1 desde Ucrania. Tenemos que corregirlo. Según las estadísticas del Servicio Estatal de Ucrania, en el 2020 el volumen total del comercio bilateral entre Ucrania y Argentina totalizó un poco más de $65 millones, con un saldo negativo para Ucrania de $52 millones. Pero como ustedes saben, el comercio es un camino de dos vías y Ucrania tiene una competitividad muy buena en algunos sectores. Hoy la tarea principal para nosotros es la diversificación de nuestro comercio y ampliación de la nomenclatura de mercancías del comercio bilateral. Además, hay que aumentar exportaciones e importaciones de los productos con valor agregado, establecer más contactos directos entre las empresas ucranianas y argentinas, y así como pensar en buscar oportunidades de complementariedad. En ese rumbo, en mi humilde opinión, serán muy potentes los rumbos de maquinaria agrícola, transporte, energética, procesamiento de alimentos, exploración y uso de los recursos naturales, entre otros. Esperemos que en un corto plazo nuestros países se convierten en una ventana de posibilidades, incluso que Ucrania sea plataforma para que Argentina salga al mercado europeo y por otro lado para Ucrania explorar a través de Argentina los mercados de América Latina. En conclusión, creo que en el contexto global de pandemia, donde las empresas y las personas, todos intentamos mirar los escenarios que vienen, quiero decirles para que sepan que Ucrania es una gran oportunidad. Ya tenemos una gran base, las relaciones bilaterales amistosas y la gran cantidad de descendientes ucranianos en Argentina. Argentina es un país hermano para nosotros. En ese último slide los quería invitar a conocer a Ucrania como país dinámico, valiente, creativo a través de un solo sitio web. Y a partir de ahí que decidan ustedes qué hacer, visitar, invertir o venir a estudiar a Ucrania. Al final quería compartir con ustedes un corto video que a mí me encanta muchísimo, de apenas 3 minutos, que muestra un poco lo que es Ucrania de hoy y les agradezco muchísimo por su atención. Ahora comparto el video. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Y sonido viene, ¿sí? Sí, tampoco, se trabó un poco. Sí, sí. Ahí, perfecto. No hay sonido.
Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Bueno, estimado Gastón, Sí, muchísimas gracias, Valerí, también por la presentación y por lo que nos has compartido. Te voy a pedir que te quedes con nosotros para las palabras de la embajadora y también para que tengan la oportunidad de hacerte preguntas los asistentes al final de la charla. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora voy a presentar a nuestra segunda invitada que va a continuar contándonos de Ucrania, seguramente ya desde una perspectiva muy personal, porque tenemos el honor de que nos esté visitando también quien fue la embajadora argentina en Ucrania entre el 2007 y el 2015. Así que vamos a poder escuchar, así como escuchamos a un nacional ucraniano dedicado a la diplomacia, a una compatriota argentina dedicada también a ese tan antiguo oficio que es unir naciones. La doctora Roldán Vázquez, además de diplomática, es abogada, escribana y profesora de lengua inglesa. Tiene un posgrado en Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, mi alma mater, y también la de Roberto, y tiene un máster en Derecho Comunitario Europeo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Así que presentada, señora embajadora, le doy la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, felicitar a Valerí por una excelente exposición que me deja sin temas. Y en segundo lugar, o el primero tal vez, agradecer esta amabilísima invitación de la Universidad Abierta Latinoamericana y la Diplomatura en Relaciones Internacionales, al doctor Cachero Frías y a usted también, Rodolfo, por sus amables palabras. Bueno, yo creo que antes de abundar en la historia o en aspectos específicos de la relación bilateral que el encargado de negocios, Valerio Lefira, ha descrito con maestría, con mucha precisión, podría contarles una o dos impresiones personales y tal vez después, como supongo que hay alumnos de la diplomatura en la audiencia, tratar de dejarles algunos disparadores, algunas reflexiones sobre el tema que el doctor Cachero Frías me había sugerido abordar un poco cuando, como indicó al principio de su presentación, no solo los 100 años de nuestras relaciones diplomáticas, sino también el momento actual agravado, el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa. En cuanto a mi experiencia personal, creo que he sido muy favorecida, y siempre lo digo en la Cancillería, por haber tenido el honor de ser embajadora de la República Argentina en Ucrania durante tanto tiempo. Creo que he sido la que ha estado allí más años, 8 años y medio de gestión en esa embajada, con un pequeño equipo diplomático y administrativo desde la Cancillería, pero un equipo local de funcionarios ucranianos maravilloso, espectacular. Tengo que decir que en toda mi larga carrera es el mejor equipo local que he visto y de lejos en todas las oportunidades que he tenido de colaborar con embajadas. Eso nos ha permitido hacer una gestión que yo creo ha servido para acercar todavía más a nuestros pueblos, porque como bien se dijo acá, Ucrania está presente en la Argentina con una diáspora, con una cantidad muy grande de ucranianos y descendientes de ucranianos. Y esto porque ha habido 4 oleadas de inmigración de Ucrania hacia Argentina desde el siglo XIX, fines del siglo XIX la primera, y después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y hubo inclusive, y esto en cuanto a las relaciones bilaterales, un programa muy interesante en los años 90 de apoyo a la inmigración
de ex repúblicas de la Unión Soviética hacia la Argentina, que curiosamente, por quien más fue utilizado o aprovechado ese programa, fue por la diáspora ucraniana. Tan es así que en el año 95 o 96, el programa que se había creado para toda la región, finalmente se renovó específicamente para los inmigrantes de origen ucraniano. Así que ustedes ven que ustedes se dan cuenta cuando salen a la calle y cuando están en contacto con la sociedad en general, la cantidad de ucranianos que hay acá. Y hay una todavía gente que vino a Ucrania y volvió que vino a la Argentina y volvió a Ucrania, sobre todo en las provincias del occidente ucraniano. Hay argentinos, porque algunos han nacido aquí, y se consideran todavía muy ligados con la cultura argentina. Tuve la oportunidad de visitarlos muchas veces. Yo siempre digo que la labor de un embajador no es trabajar en la capital, es trabajar en la capital, trabajar con las autoridades nacionales, pero también es viajar por el país, tener contacto con las sociedades regionales, locales en todo el país. Así que he recorrido Ucrania varias veces y es impresionante lo que decía Valery, la bonomía de la gente, la buena disposición, el aprecio que tienen por la Argentina. Recuerdan siempre que que la República Argentina reconoció a Ucrania en 1921, e inclusive hay un antecedente todavía más antiguo que descubrí en una visita al Lviv. Me llevaron a ver un edificio actualmente de un banco donde había habido el primer consulado de la República Argentina en territorio ucraniano, que era durante el Imperio Austrohúngaro. Así que antes de venirme pude afortunadamente hacer aprobar por el Congreso del Lviv, por el Consejo Municipal del Lviv, una placa y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dejamos una placa en ese edificio haciendo constar que era el primer consulado argentino en territorio ucraniano. Hay muchísimas anécdotas, yo podría pasar días contando todo lo que mi experiencia allí, pero en todo ese tiempo de trabajar por la integración entre los dos países y el mayor relacionamiento, llegamos inclusive a inaugurar la 4ª casa argentina en el mundo, que fue en Kiev. Lamentablemente, en el año 19, por motivos presupuestarios, el canciller dejó sin efecto el alquiler del local donde estaba funcionando, pero funcionó muy, muy bien y ayudó muchísimo a difundir la cultura. Teníamos antes de eso, pero que ahí se concentró toda la actividad. Tuvimos una escuela de turismo para profesionales del turismo, escuela de tango, es decir, muchísimas actividades. Y en esa intensa labor que llevamos a cabo, nos tocó presenciar y ser protagonistas casi, por lo que nos tocó acompañar al pueblo ucraniano, de esta revolución de la dignidad en Maidán, en el año 13-14, fines del 13, principios del 14, la anexión de Crimea y el inicio del conflicto bélico en las regiones orientales de Ucrania, en la zona fronteriza. Como Valery Olefir ya ha descrito muy bien toda la historia ucraniana y las circunstancias que llevaron a Maidán y a la situación actual, a mí me gustaría dejarles con pequeños comentarios míos para dejar
unas reflexiones o disparadores de reflexiones sobre algunos mitos y algunas creencias generalizadas y a veces confusiones por falta de conocimiento de la historia y la política exterior de los dos países. En primer lugar, habría que preguntarse si es cierto que, como dicen algunos historiadores, Rusia y Ucrania son una sola nación, o si Rusia tiene precedencia sobre Ucrania, o cuál de las dos naciones fue la precursora. Valery se refirió a la fundación de Kiev en el año 482, de la Rus de Kiev, que fue el origen de toda la civilización eslava, que no era todavía una nación tal cual, completamente como los conocemos hoy, un conjunto de tribus eslavas, pero que fue, por supuesto, muy anterior a la fundación de Moscú en el año 1147 o San Petersburgo en el 1712. O sea que la Rus de Kiev fue muy anterior a la Moscovia, como se llamaba históricamente. Eso es para reflexionar sobre la identidad o la diferenciación entre estos dos pueblos, estas dos naciones, y yo creo que ninguno tiene precedencia sobre el otro, pero para desmitificar algunas creencias históricas. Por otro lado, la independencia de Ucrania, que en general se considera que es a partir del año 91 como un desmembramiento de la Unión Soviética, ¿es así? ¿O empieza realmente muchísimo antes? Que, como dijo, me parece que Valery lo mencionó, ya en 1917 con la Revolución Rusa, al mismo momento que la Revolución bolchevique en Moscú, se inicia un movimiento de autonomía nacional, un proceso de movimiento, un movimiento de liberación nacional en Kiev. Se forma un Consejo Central Ucraniano, se forma el primer Congreso Panucranio, que tuvo 1.500 delegados de todo el país. Se van acelerando etapas para declarar su autonomía, que fue reconocida por Moscú. Se nombra un primer gobierno presidido por Khrushchevsky. Es decir, hay toda una escalada, digamos, de movimiento de autonomía hasta llegar a la Declaración de Independencia del 18 y que fue reconocida por la Argentina en enero de 1921. En la segunda independencia de Ucrania, que fue en fines del 91, en realidad empieza todo a formarse en el 90, cuando antes del Tratado de Riga, por el que Riga fue en el 21. En el 90, en agosto del 91, se declara la independencia y en diciembre se hace, como dijo Valery, este referéndum en el cual participó el 90% de la población que estaba en condiciones de votar. Y lo que es muy interesante es que de ese 90% en Donbass, el 80% de la población del Donbass votó por la independencia de Ucrania. La cifra menor fue en Crimea, con el 54%, pero la población entera de Ucrania estuvo de acuerdo en su independencia de la Unión Soviética. Esto es lo que precipitó la reunión de los dirigentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que eran los creadores de la Unión Soviética, en Minsk, unos días después, y la declaración de disolución de la URSS.
Otro tema, el Holodomor, que también se mencionó del 32-33, fue una hambruna generalizada de todo el espacio soviético o de muchos de los países de las repúblicas que formaban la Unión Soviética, o fue, como invoca el gobierno ucraniano, un genocidio orientado por Stalin a aplacar o aplastar la autonomía de los campesinos ucranianos. Es muy triste ver, yo he visto hasta algunas sobrevivientes del Holodomor, y realmente han sido años muy negros, muy terribles. Otra cosa que habría que considerar es la posición o la postura de los países occidentales en la relación entre Ucrania, Rusia y el resto de los países de Occidente. Ya en 1991, cuando Ucrania quería declararse independiente, el presidente Bush padre, que estaba en visita a Kiev en ese momento, hizo lo que se llamó el famoso discurso Chicken Kiev, en el cual desalentó a Ucrania a devenir independiente y más bien dijo que era preferible tener una tiranía distante que un despotismo local, porque probablemente preferían seguir negociando con un país que ya conocían, lo que puede haber sido también la razón por la cual se acordó con Gran Bretaña y Rusia el memorándum de Budapest en diciembre del 94, por el cual Ucrania, que se había convertido ipso facto en el tercer poder mundial en armamento nuclear a raíz de la disolución de la Unión Soviética, se le pidió que entregara las armas nucleares, el control de las armas nucleares, a cambio del respeto de su integridad territorial, de la inviolabilidad de sus fronteras, del respeto a la independencia y soberanía de Ucrania en las fronteras que tenía en ese momento, abstenerse por los países, las potencias occidentales, de toda amenaza o uso de la fuerza, de presión económica, abstenerse de usar armas nucleares. Y Rusia fue, a través de Yeltsin, firmante de este memorándum de Budapest. Entonces hay que pensar, hay que también reflexionar sobre qué fue de ese memorándum cuando Rusia decidió anexar Crimea. La Revolución Naranja habrá sido la primera señal para Putin en el 2004, que Ucrania iba en un sentido que no era el que se pretendía tuviera dentro de la órbita soviética o postsoviética, digamos, de la órbita de la Federación Rusa. Esa primera señal se potenció con la firma en 2008 del acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea para establecer negociaciones de un acuerdo de asociación. ¿Fue acaso el impulso que le dio Bush, ya no el otro Bush hijo, al ingreso a la OTAN de Georgia y Ucrania también en el año 2008? Y piensen que poco después de esa sugerencia o ese impulso de Bush, se produjo la guerra entre Rusia y Georgia en agosto de 2008. Ya en 2017 Putin había dicho que la disolución de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, en un discurso que pronunció en Múnich. Es toda esta sucesión de acontecimientos y de señales para la
para las ambiciones geopolíticas del gobierno ruso, creo que eclosionan con la revolución de la dignidad de Maidán, cuando se hace evidente que ante la negativa de Yanukovych, que envía al ministro Azarov a decir que no se va a firmar el acuerdo con la Unión Europea, salen los estudiantes primero, porque hay que pensar que esto, cuando también, esa es otra reflexión que hay que hacer. Es cierto que fueron las potencias europeas las que impulsaron Maidán, las que estuvieron detrás de la Revolución de la Dignidad, o fue un movimiento popular, espontáneo, del pueblo ucraniano, cuando sintió que le sacaban esta esperanza, esta posibilidad de acceder a un futuro que ellos consideraban les tenían derecho y querían fervorosamente alcanzar. Yo siempre cuento que en mis visitas a las regiones y a las universidades, me gusta mucho ir a las universidades y hablar con los alumnos, antes de Maidán, cuando yo preguntaba qué querían hacer los alumnos, decían ir a Europa a estudiar, tener la posibilidad de estudiar en alguna universidad de Europa. Y después de Maidán, me acuerdo nítidamente en una universidad del sur de Ucrania, haber hecho la misma pregunta a los alumnos, y hubo un alumno que se paró y me dijo: ¿y usted por qué pretende que nosotros...? Yo estaba dando la posibilidad también de venir a estudiar a Argentina, como lo hacía siempre con el programa que tenemos desde las universidades argentinas para estudiantes extranjeros. Y un joven me preguntó: ¿por qué usted quiere que nos vayamos de Ucrania? Nosotros tenemos que quedarnos acá para defender a nuestro país y hacerlo más fuerte y más poderoso. Es decir, que tal vez esta anexión de Crimea y la guerra en el Donbass no haya sido la mejor jugada, porque sobre todo la guerra que se sigue hasta hoy en el Donbass, porque ha contribuido a fortalecer al movimiento y el sentimiento nacional ucraniano. Como bien decía Valery, hoy el mandato, la incorporación a la Unión Europea y a la OTAN es ya un mandato constitucional para los funcionarios ucranianos. Así que probablemente es esa lo que no ha salido bien. ¿Y cuáles son los motivos de la dirigencia rusa para anexar Crimea o para continuar con el conflicto en Europa Oriental? Rusia invoca la protección de sus nacionales, de los nacionales rusos y el derecho a proteger a los nacionales rusos donde quiera que estén. Sin embargo, yo creo que hay un elemento muy interesante para considerar, que es el elemento estratégico militar y naval, porque la flota rusa del Mar Negro, que estaba como un contrato de arrendamiento en Ucrania, en Sebastopol, desde hace muchos años, debía concluir ese contrato en el año 2017. En el año 2008, el presidente Yushchenko anunció que no iba a haber una renovación de ese contrato, de ese leasing de la flota naval, que iba a terminar en el año 2017 como estaba previsto. En el año 2010, en abril de 2010, en cuanto asumió el presidente Yanukovych, se acordó con Rusia la extensión de ese contrato de arrendamiento hasta el año 2042. Ya en 1991, cuando había estas pretensiones de autonomía de Ucrania antes de la disolución de la URSS, Yeltsin había
amenazado a Kiev con anexar Crimea y el Donbass. Es decir, porque ellos consideran que esta zona es lo que llaman la Novorossia, la nueva Rusia, y sería la forma de acceder por tierra, digamos, al Mar Negro. Y ahí entra entonces la estrategia militar de acceso y dominio del Mar Negro y del Mar de Azov, no nos olvidemos, porque con la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch para unir el territorio continental de Rusia con Crimea, se ha construido un puente desde el cual se puede prácticamente controlar el acceso al Mar de Azov, y ya hubo en el año 2018 incidentes con 3 barcos ucranianos que fueron allí capturados durante un tiempo por Rusia. Estos son algunas de los interrogantes que se plantean cuando uno observa este conflicto y lamentablemente la degradación de la relación entre estos dos países que tienen tantos vínculos y que, a pesar de ser distintos, porque son dos naciones diferentes, han estado íntimamente unidos por muchos años, y hay ha habido sobre todo una gran interacción inclusive familiar y de negocios y de comercio y de intercambio entre ambos, que por deformaciones políticas o ambiciones geopolíticas a veces se causa tanto daño. Simplemente para terminar, algunos datos que dieron las Naciones Unidas en septiembre del 2020 con relación a este conflicto. Repito tal vez algunos de los que ha mencionado Valeri, pero hay otros que me han impactado mucho. Más de 10.000 civiles han resultado muertos o heridos, estoy hablando del Donbass. 1.400.000 desplazados internos, 94 víctimas civiles solo en 2020. Es el conflicto más mortífero de Europa en las últimas 2 décadas. Hay una línea de fuego, lo que se llama la línea de contacto, de 420 kilómetros con 5 puntos de cruce. Aproximadamente 3.4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, y ahora evidentemente ese número puede incrementarse por efectos de la pandemia de COVID y los impactos económicos asociados a esta pandemia. Los ancianos y las personas con discapacidad representan más del 30% de las personas que viven en la zona afectada por el conflicto. Ese es el porcentaje más alto de este grupo demográfico en las crisis humanitarias actuales en todo el mundo. 700.000 personas de áreas ocupadas han perdido el acceso a las pensiones por trabas burocráticas del conflicto. Y ahí hay otra reflexión para hacer: cuál tiene que ser la conducta del gobierno de Kiev con relación a sus ciudadanos en las regiones orientales, ya que Rusia está asistiendo económica y militarmente a esas regiones. Los bombardeos afectaron sistemas de agua de hasta 4.2 millones de personas. Ucrania ocupa el 5º lugar en el mundo por las bajas causadas por minas terrestres y otros explosivos, después de Afganistán y Siria, por ejemplo. Más de 500.000 niños necesitan asistencia humanitaria en la región, y más de 530 niños han resultado muertos o heridos. Y ahí la última reflexión que dejo es: ¿qué debe hacerse con Donbass para solucionar? Descentralización, federalización, o presiones de los gobiernos occidentales sobre Rusia para que dé una mayor libertad a las regiones para que Ucrania pueda retomar el control de las fronteras. Bueno, no es la mía una exposición muy optimista, porque la verdad es que la situación es muy grave, pero sí creo que era para llamar la atención sobre todos estos puntos que acá
en la Argentina lamentablemente no se conocen y no se debaten, y creo que hay que darles un poco más de visibilidad, un poco más de atención en los medios académicos y en los medios políticos para incrementar, si es posible, los tiempos de solución de este conflicto que ya lleva 7 años y demasiadas víctimas. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido con una larga exposición y estoy abierta a las preguntas. Bueno, estimada embajadora, usted, esas personas que, usted cuando habla destila serenidad, uno estaría escuchándola horas. Ha hecho una maravillosa síntesis. Gracias. Y eso es diplomacia. Nos ha enseñado la señora embajadora, nos ha enseñado eso es diplomacia. Y eso significa también tener una embajadora de calidad en puestos claves del mundo, cuando uno a veces se aterra ante ciertas representaciones no profesionales en el mundo diplomático. También quiero agradecer al Nexo, a don Miguel Cunio, que fue quien se contactó, que fue su predecesor en la Embajada de Ucrania, y me contactó hace unos días diciéndome, Roberto, te pido, por favor, maravilloso, tengo una deuda invalorable ahora con Cunio. Gastón Marano. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias también, embajadora, por la exposición. Me subo a las palabras de Roberto. Me parece que sería muy enriquecedor para todos si pudiéramos dar lugar a las preguntas para usted y para Valerio Lefir, el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Argentina. Lo menciono nuevamente por si alguno se conectó un poquito más tarde. Tenemos como expositores a la máxima autoridad de la Embajada de Ucrania en Argentina y a la embajadora argentina que más tiempo prestó funciones en Ucrania. Así que no podríamos pedir mejores guías para entender la realidad de Ucrania y Argentina. Yo les voy a ofrecer el uso de la palabra. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, levanta la manito virtual o la manito física o la que fuera. Así nos ordenamos y no hablan todos juntos. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Sin timidez, sin miedo. Voy a romper el hielo yo de las preguntas. Adelante. Quería preguntarle a Valerí, ¿cómo quedó la cuestión de los efectos de Chernóbil? Chernóbil. Se lo pregunto como turista. Sí. Impacto de Chernóbil para nosotros, aunque ahora se convirtió en una olla turística, pero para nosotros es otra página dolorosa del Estado fallado como era la URSS, que pretendió como esconder a todos sus fallas y con tantas víctimas que no merecían contactar como era. Por eso, para nosotros, yo me acuerdo cuando se explotó, mi padre, siendo en trabajo en la oficina, llamó a mi madre y inmediatamente me llamó por la ventana que regreso a casa, y de ahí acuerdo en detalle que pusimos todas las toallas mojadas sobre cada puerta para que no entre aire contaminado. Y ahí vi una pregunta de impacto de Chernóbil a la inmigración. No era impacto. No había impacto porque la gente no tuvieron conocimiento de esa catástrofe. Es solamente después del colapso de ese estado cuando abrieron los archivos y anunciaron en voz alta qué sucedió realmente. Porque les sugería mirar la serie de HBO, porque en cada pequeño detalle que esa serie que escriba cómo era
la gente con manos sin cubiertos, sin nada, tocaron a las piezas radioactivas, porque ni un solo como recomendó, les proveó alguna munición, algún equipamiento para tratar de liquidar esa catástrofe. Era como era en la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigentes de Ejército Rojo mandaron a la muerte miles de personas sin ninguna razón o como de punto de vista como de estrategia militar, solamente para gastar balas de alemanes. Por eso, para mí es unos casos graves de la historia negra que tenemos que ocurrió en el territorio actual de Ucrania. Y sí, ahora se convirtió en un lujo turístico, un zoológico intocable donde se reaparecieron todos los animales que han sido considerados extintos. Y bueno, sí, ahora es más un ejemplo de una zona excluida del acceso de humanidad y cómo se puede florecer sin aspecto humano. Bueno, muchas gracias. Gabriela, por favor. Sí, buenas noches, Dobry večer, Valery. Quería preguntar si puede comentar cómo está posicionada Ucrania en cuanto a la explotación de oil y gas petrolera y energías renovables. Con la anexión de Crimea nos sacaron un porcentaje muy como valioso de hidrocarburos en explotación que cubrieron 80% de toda la necesidad interna de Ucrania en oil and gas. Ahora en Ucrania tenemos yacimientos de oil and gas, principalmente en zonas en la región de Poltava, que es en el centro, y en regiones del oeste, cerca de las montañas. Y sí, tenemos ahora un desarrollo muy importante de las energías renovables. Ucrania se adhirió al Pacto Energético de Europa, que nos obligó a tener el costo de energía renovable que uno se puede vender al sistema central eléctrica de un estado a precio que supera 3 veces el costo del insumo de energía obtenida de plantas nucleares. Aunque Ucrania hasta ahora posee una cantidad enorme de represas nucleares, pero el desarrollo de energética verde está a full en marcha en Ucrania. Por razón económica, porque es muy beneficioso para uno vender a un estado energía generada de su panel solar. Bueno, muchas gracias. Gustavo, desde Israel. Sí, ante todo quiero felicitar a los dos expositores, a la señora embajadora, al señor encargado de negocios de Ucrania, y mi pregunta va dirigida hacia los dos, en especial a Valery. Yo quisiera saber qué piensan ustedes acerca de si la peor pesadilla geopolítica que se plantea Putin, o como le dicen al zar, en cuanto a la incorporación de Ucrania, Georgia y Bielorrusia a la OTAN en los próximos años es factible. Quizás usted. Perdón, no sé, yo perdí un poco, preguntaba sobre... Lo que yo trataba de preguntar es si ustedes creen, tanto la señora embajadora como Valery, si la peor pesadilla de Putin a nivel geopolítico, que sería la inclusión de Ucrania, Georgia y Bielorrusia a la OTAN, es posible y es viable en los próximos años.
Lo que entre las reflexiones que yo había sugerido era cuáles habían sido las instancias que habían ido preparando esta anexión de Crimea, porque eso no se decidió en marzo del 2014, eso era una cosa que ya venía, que era bastante previsible. Yo me acuerdo que en agosto, en julio o en agosto del 2013, hablando con colegas europeos en Kiev, y la situación, cómo estaba con el acuerdo y lo que ya se veía venir, me acuerdo que yo volví a la embajada y mandé una comunicación diciendo que había que tener mucho cuidado con Crimea, que había que estar muy advertido sobre lo que podía pasar. Porque la OTAN, por un lado, no puede permitir que haya un control completo de Rusia sobre estos mares. Pero por el otro lado, si la OTAN hiciera hoy el movimiento para incorporar a Georgia, Ucrania, Bielorrusia, ni hablar porque eso no está en los planes, y Bielorrusia está más identificada con el gobierno de Moscú que con los gobiernos occidentales, especialmente en este momento que se han intensificado las tensiones con el desvío de este avión y la detención del periodista opositor. Pero usted vio, creo que comenté que en agosto de 2008 la guerra de Rusia y Ucrania fue precisamente por esta intención de Bush de impulsar la incorporación de Georgia, entre Rusia y Georgia, la intención de impulsar la incorporación de Rusia y Georgia, de Ucrania y Georgia en la OTAN. En este momento parece muy, muy difícil que esto pueda concretarse a corto término. Es decir, desde el punto de vista ucraniano, cuanto antes mejor, y esto es comprensible por las preocupaciones de seguridad que tiene Ucrania, pero la situación es muy, muy delicada en este momento y no hay un consenso en el marco de la OTAN ni en el marco de la Unión Europea para hacer una incorporación inmediata de estos países a estos mecanismos. Creo que habría que esperar por lo menos que el conflicto se amaine o se solucione de alguna manera para que haya una posibilidad que Ucrania entre en la OTAN. En cuanto a la Unión Europea es otra cosa, porque estos son carriles más burocráticos y que tienen que ver con otros parámetros, no solo con los parámetros estratégicos militares. Así que creo que ahí puede haber moverse un poco más rápidamente la cosa, sobre todo si Ucrania consolida las reformas que está emprendiendo, a las que se refirió Valeri, en particular el tema de la corrupción y la adecuación a los parámetros que pone la UE. En realidad Ucrania no tiene otra chance de sobrevivir contra ese monstruo que tenemos al lado. Para nosotros, OTAN es única solución existente, aunque lo veamos bien difícil que nos acepten con todo eso, pero quizás, no hablo de algunos planes ciertos o bien concretados, pero quizás se puede hablar de alguna asociación o partnership entre la OTAN y Ucrania con algunos aspectos de asistencia militar. Sí, tampoco en Ucrania lo vean bien fácil que Ucrania sea aceptado a la OTAN. En términos de la Unión Europea, sí es nuestra meta principal, pero como un ciudadano de mi país les puedo explicar que para nosotros Europa es más acceder a los estándares de vida, de calidad de vida,
y más que formalización de membresía nuestra en la Unión Europea. Por eso, para nosotros, primordial ahora es el tema de seguridad de nuestro país, porque Rusia, anexando Crimea, como dijo la embajadora, sí, pretendió controlar Mar Negro y Mar de Azov. Entrando a Donbass, pretendió hacer la ruta directa terrestre hacia Crimea. Pero ahora, con el conflicto congelado en Donbass, Rusia pretende controlar a Ucrania en muchos aspectos y principalmente en aspecto de política exterior, para controlar, para que esas regiones ahora ocupadas por Rusia tuvieran algún tipo de veto a cualquier decisión de Ucrania en términos de política interna o externa. No sea el caso para Ucrania, no es el camino para Ucrania, por eso vamos a como combatir en otro rumbo. Milagros, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero muchísimas gracias, es súper interesante la clase de hoy. Y mi pregunta va más relacionada por ahí al comercio exterior de Ucrania, para saber qué opinan al respecto de si este conflicto que tienen con Rusia actualmente influyó negativamente a gran escala, digamos, en su comercio exterior, ya que hace tantos años que está. ¿Creen que este conflicto es como una traba para poder seguir creciendo en materia de comercio exterior? En realidad, las consecuencias negativas de ocupación de las regiones con muchos recursos naturales, como era Donbass y Crimea, Ucrania hace 3 años que está en camino de crecimiento. Nos derivamos todo el comercio que anteriormente era destinada solamente, anteriormente tuvimos comercio exterior que 80% era destinado para Rusia. Ahora todo ese 80% lo redestinamos a Europa. Ahora Europa, la Comunidad Europea, es nuestro socio principal comercial. Por eso no lo veo de ninguna manera como una traba de desarrollo y crecimiento, y incluso en la implementación de reformas internas. Por eso es más un challenge para nosotros, pero no una traba. Perfecto, gracias. Guillermo Siders. Sí, buenas tardes. Yo quería saber, teniendo en cuenta la independencia en el año 91, ¿cuál fue el punto de partida de las Fuerzas Armadas y en qué estado los encontró casi 25 años después, teniendo en cuenta, por lo que vi ahí en la caída del PBI 2013-2014, fue muy grande con respecto al esfuerzo bélico, pero bueno, el esfuerzo bélico no es instantáneo, sino que lleva años de evolución. Por eso quería saber cuál fue el punto de partida y en qué estado los encontró, digamos, el 2013 y 2014. Era un desastre. En palabras no diplomáticas, era un desastre porque Rusia hizo todo lo posible para destruir nuestras fuerzas armadas. Incluso último refugiado presidente Yanukovych tenía su ministro de defensa como era ciudadano ruso. Si pudieran acordar de muchos como noticias que Ucrania se vendió algún armamento a algún país restringido, todo era para cortar producción. O sea, 25 años Rusia no se sentó muy quieto
hizo todo lo posible para preparar la base para anexión, para que no se resisten nadie y con nada. Incluso los rusos pensaban ocupar toda el parte de inventada Novorossiya, inventada por los rusos Novorossiya, pensando que en Ucrania no habrá resistencia de ningún tipo y modo, pero es muy como... en Ucrania el enfrentamiento principal contra los rusos hicieron los voluntarios y los que participaron en Maidán, que eran entre los primeros para combatir contra los rusos. Conozco mucha gente, especialmente en países bálticos, que juntaban plata por las casas de lituanos, juntando para comprar visores nocturnas, para comprar óptica, visores teplovisoras. Era con ayuda de esas acciones que pudimos, que logramos enfrentar a ocupación total de Rusia. Pretendió como juntar Rusia con su base militar en Transnistria. Era el plan original de Rusia. Y no sucedió por la resistencia de ciudadanos de ucranianos comunes, desarmados. Si puedo agregar algo. Por favor. Yo creo que lo que dijo no diplomáticamente Valery sobre la situación de las Fuerzas Armadas en 2014 fue muy gráfico, pero me parece que eso tiene una explicación política, es decir, no fue una dejadez del gobierno ucraniano de ocuparse de su armamento o de su defensa, sino la confianza que le había generado toda esta, digamos, no protección, porque el problema que tuvo el memorándum de Budapest es que no hubo garantías, es decir, no se firmaron las garantías que pedía el Congreso de Ucrania para la firma. Y Ucrania confió en que no iba a ser atacado, menos creo yo, por Rusia, con quien, como dije, hay unos lazos tan importantes y tan estrechos desde tantos siglos. Entonces, creo que fue una naivete, una ingenuidad de Ucrania pensar en ese sentido que no iba a tener un problema militar para enfrentar, que no necesitaba poner recursos del Estado, que ya con la independencia necesitaban poner en otras cosas, en el desarrollo, en recuperar un montón de cosas. Yo he tenido muchas experiencias en Ucrania de ver gente que era ingenieros de plantas nucleares haciendo cualquier otra cosa. Hasta hay uno que diseñaba y vendía yates o barquitos de placer para Estados Unidos, y si ustedes hubieran visto el taller donde trabajaba era una cosa increíble. Pero el ingenio y la capacitación tecnológica que había en Ucrania, que era el hub tecnológico de la Unión Soviética. Es decir, las universidades técnicas en Ucrania, tecnológicas, de ahí es donde salieron astronautas, ingenieros nucleares, es decir, toda la inteligencia tecnológica de la Unión Soviética, gran parte estaba en Ucrania. Y ellos de pronto se vieron despojados de este poder, se confiaron en que las potencias occidentales y mismo Rusia los protegerían de cualquier ataque, y en realidad el ejército era casi inexistente en el 2014. Y por eso creo también que fue tan fácil la anexión de Crimea para Rusia, no solo porque había más de 2.000 soldados rusos estacionados allí
con permiso de las autoridades ucranianas en virtud de un acuerdo con el gobierno en la base naval, sino que los soldados ni pudieron salir de los cuarteles. Fueron como secuestrados, bloqueados, gracias Valeria, bloqueados, y ni siquiera pudieron salir a pelear de los cuarteles en Crimea. Y lo de las regiones orientales se desencadenó de esa manera porque, como también bien dijo Olefin, no se esperó Rusia que ahí hubiera una resistencia, es decir, pensaron tal vez que iba a ser una cosa igual que Crimea. Y ahí la cosa no funcionó porque ya había habido Maidán, había habido la anexión de Crimea, la gente estaba muy dolorida y muy enojada, y fue mucha gente, inclusive del occidente, a pelear allí, que siempre hablan de la famosa división de Ucrania entre Oriente y Occidente y que no hay una unidad nacional. Eso yo no lo he vivido así, no me parece que sea así. Hay diferencias, unos hablan más ruso, otros hablan más ucraniano, puede haber diferencias en la religión, pero son un pueblo ucraniano. Es decir, y bueno, se pusieron firmes para apoyarse y luchar como pudieron. Hasta hoy las condiciones no son buenas. Es decir, las condiciones en que luchan los soldados ucranianos y en las que vive la población civil de esos lugares es todavía muy lamentable, y hay muchos desplazados internos en las mismas regiones de Donetsk y Lugansk. O sea, desplazados de la zona del conflicto a las zonas donde están bajo la administración del gobierno nacional, central de Ucrania. Así que son todos elementos que hay que ver dentro de un marco, de una cosmovisión política que creo que poco a poco se debilitó esta capacidad de defensa de Ucrania, porque siempre hubo una intención de que Ucrania de alguna manera volviera a la égida de este ex imperio soviético. Por ejemplo, intentando que entrara en la Unión Eurasiática, que hubo presiones muy grandes, especialmente durante el gobierno de Yanukovych, para que Ucrania entrara en la Unión Eurasiática, que se inauguró, digamos, que se inició a principios del 2015. Y Ucrania no entró, pero bueno, ese era un poco la estrategia y el horizonte político que se estaba diseñando. No sé si esto ayuda. Sí, me parece que agregó mucha claridad, señora embajadora. Yo quería, para ir cerrando, también hacerle una pregunta dirigida a usted, pero también si quiere aportar, por supuesto, Valerie. Usted mencionó que hubo varias oleadas migratorias ucranianas, no sé si mencionó 4 o 5. Alguien en el chat había mencionado que tenía a su abuela ucraniana, la familia de mi esposa emigró en los 90, por ejemplo. Si nos podría, y mencionó justamente la inmigración de los 90, ¿nos podría contar cuáles fueron las otras y en qué circunstancias históricas de Argentina se dieron, o de Ucrania también, obviamente, se dieron esas inmigraciones? Porque es muy rica la comunidad ucraniana en Argentina, y uno nota también, a medida que se inserta un poco, que algunos son claramente descendientes de ucranianos, de familias que están hace muchísimos años, otros vinieron hace 15 o 20 años. ¿Cómo es que se ha dado tan espaciada esa inmigración, a diferencia de otras colectividades que vinieron de un solo golpe, ¿no? Especialmente a finales del siglo XIX? ¿Nos podría contar un poco más de eso? Bueno, cómo no. Yo creo que se dio en oleadas, digamos, grandes oleadas, pero eso no quiere decir que no haya habido un intercambio permanente. Lo que pasa es que los grandes flujos fueron en momentos determinados de la historia. En la primera, cuando yo les decía, fue a finales del siglo XIX, fue hacia Argentina y hacia el sur de Brasil. En Brasil también hay una gran comunidad ucraniana, no sé si tan grande como la nuestra, pero en el sur de Brasil y el norte de Argentina llegó mucha gente a fines del siglo XIX buscando un poco
horizontes como de otros muchos lugares de Europa. Ustedes saben que vinieron muchos inmigrantes europeos aquí que formaron nuestro país, y bueno, entre ellos vinieron también ucranianos. Después de la Primera Guerra Mundial vino otra oleada, por supuesto, como pasó con otras nacionalidades, porque huían de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial también, y la cuarta, yo considero a 4 grandes, digamos. La cuarta fue después de la disolución de la Unión Soviética, en virtud de este programa especial creado por el gobierno argentino durante la presidencia del doctor Menem, para ofrecer oportunidades de trabajo y documentación a inmigrantes que vinieran de estas ex repúblicas de la Unión Soviética. Y como le decía, en ese marco que había ofrecido el gobierno argentino, les daban muy rápidamente el documento y les daban alguna posibilidad de trabajo. Y en ese marco, la mayoría de los que llegaron fueron ucranianos. Entonces, cuando el programa había sido por 5 años, cuando terminó el programa, decidieron renovarlo solo para Ucrania. Por eso se dio durante los 90 este gran flujo de nacionales ucranianos. Lo que pasa es que además siempre se maneja una cifra de entre 300 y 350.000 inmigrantes ucranianos, pero a veces hay confusiones con el tema de los pasaportes. Ustedes piensen que en las oleadas que vinieron, o en los inmigrantes que llegaron antes de la disolución de la Unión Soviética, muchos venían con pasaportes de la Unión Soviética y directamente eran incorporados aquí como rusos. Había una identificación entre la Unión Soviética y Rusia. Y a veces, yo les cuento una anécdota muy chiquitita para no demorarlos más porque es muy tarde. Cuando vino en visita bilateral a Ucrania el canciller Timmerman, era en ocasión del aniversario de Chernóbil, y se hizo una gran reunión de recaudación de fondos para hacer el nuevo cofre, digamos, de Chernóbil. Se hizo una conferencia internacional en Kiev, y fue Héctor Timmerman, que era en ese momento nuestro canciller, y yo le organicé además una visita bilateral aprovechando su visita. Cuando lo fui a buscar al aeropuerto, en el auto me dice: usted sabe que yo toda la vida creí que era descendiente de ruso, porque si los más viejos se acordarán, o los más adultos, que el papá de Timmerman era el ruso Timmerman, que era un periodista muy conocido. Y dice: ahora, después que se murió mi papá, descubrí que éramos descendientes de ucranianos, porque mi papá nació en Vinnytsia, en Ucrania, y lo trajeron sus papás acá cuando tenía 5 años. Y así como ellos, muchos otros entraron con pasaportes que o eran considerados a veces polacos o austríacos, depende de la época de la ocupación y de la zona en la que vivían, o rusos por la Unión Soviética. Pero esa fue más o menos la evolución. Bueno, ¿qué te parece, Gastón? Agradecemos a nuestros amabilísimos expositores. Gracias, Valerí. Gracias, embajadora Roldán Vázquez. Por algo tiene usted un nombre de una flor. Gracias por su calidad, por su calidad académica para exponer y hacer una síntesis brillante. Casi nos sentíamos estando en Ucrania, ¿no? Cerca de las costas, por Odessa, por esas zonas. Gastón, ¿querés saludarlos, por favor? Sí, cómo no. Yo les quiero agradecer muy especialmente al encargado de negocios, Valery Olefir, que la verdad estuvo siempre absolutamente dispuesto y facilitó todo para la realización de esto con muchísima soltura y con muchísima facilidad.
y también a la embajadora, por supuesto, que es un enorme placer, un honor y un privilegio académico también tenerla aquí. Espero de corazón que podamos realizar más actividades académicas que involucren el trasfondo de Ucrania. Me parece que es un país con el que compartimos ya lo digo en lo personal ahora, digamos que tengo una familia ucraniana ensamblada, si se quiere, pero Argentina, con esas oleadas migratorias, tiene tanto que compartir con Ucrania que es una pena que el único punto de contacto visible que tengamos sea cuando a la ciudad de Buenos Aires se le ocurre festejar el Día de Ucrania. Digamos, me parece que tendríamos que encontrar más ocasiones y de contexto académico para compartir y explorar más a fondo nuestros países. Así que bueno, les agradezco profundamente a los dos. No hay posibilidad de darles un aplauso por el medio tecnológico, pero considérenselo dado. Y bueno, va a ser un enorme placer volver a tenerlos. También agradecer a todos los alumnos e invitados que acompañan en esta ocasión especial. Muchos de ellos tienen clases mañana también de la diplomatura y están aquí acompañando. Y cuando uno como docente ve ese esfuerzo y ese amor por el conocimiento, le vuelve un poquito el alma al cuerpo, ¿no? Y siente que esta profesión que uno eligió, que es transmitir o tratar de transmitir algún conocimiento, vale la pena, a pesar de los sacrificios que trae. Así que por mí, los agradecimientos, Roberto, y la despedida a nuestros invitados. Bueno, gracias a vos, Gastón, por tu propuesta. Si hay quejas sobre tu esposa, acá no hay devolución, decile. No. Mañana nos va a acompañar, creo que es el diplomático que más conoce la problemática de la cuestión Malvinas, que es nuestro querido Guillermo Rossi, que nos acompaña también desde el 2005 a las 10:30. Aquellos que deseen la clave me contactan y se la llego. Nuevamente, gracias a los diplomáticos distinguidos que nos acompañaron. Y bueno, gracias a todos, fue una delicia, fue un placer estar realmente escuchando a todos ustedes y también a las interesantes preguntas de los alumnos. Porque una universidad, esta no es de los alumnos. Así que un placer a todos. Gracias a todos. Adiós, buenas noches. Muchas gracias. No, si habilitamos los micrófonos, aplaudimos. ¿Cómo que no? A ver. Gracias. Ahí está. Buenas noches a todos.